Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Proverbs 31:26. Proverbios 31:26. Al final vamos a estar orando también por algunas necesidades, algunos hermanos que sigan estando enfermos, niños. Seguiremos orando por Landon, por nuestras hermanas que han tenido bebés, que siga fortaleciendo el Señor sus cuerpos, sus vidas, por las que todavía están embarazadas, por nuestra hermana Clarice, ¿verdad? Vamos a estar orando al final. Prepare su petición también, que al final vamos a estar preguntando y dando un lugar para sus peticiones para poder orar. And at the end, we're going to be having a time of prayer. Proverbios 31:26, usted me dice cuando lo tenga, así como está sentado, amada iglesia, yo voy a leerlo, usted puede escuchar. Proverbs 31:26. Abre tu boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Una vez más, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Señor, pedimos que tú añadas esta bendición a tu palabra, que tú nos hables. Estamos aquí para crecer, madurar en áreas que necesitamos que tú nos dejes saber dónde necesitamos crecer. Y en esta área de las palabras, Señor, ayúdanos a reconocer nuestras fallas y Dios a saber y dejarnos ser guiados por ti, Espíritu Santo. We pray, Lord, that you would guide us as we read your word, that you would help us, Father, to know in what areas we still need to grow and mature. We pray that you would bless us with your word in Jesus' precious name, and we pray, amen. Quería leer otra versión de este verso, el Proverbios 31. Esa palabra clemencia, algunos lo han escuchado, otros quizás no, pero quiero leerlo en otra versión. Dice, en la Reina Valera 2015, dice: su boca abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Otra versión también dice, con bondad. Y otra versión dice, y con amor sus palabras da. Quiero que entendamos esto porque habla acerca de la mujer virtuosa. And this chapter is talking about the virtuous woman. Pero yo quiero mencionar esta noche que nuestro pasado crea palabras. Y yo quiero introducirles en esta hora, aquellos que no han estado siguiéndonos los miércoles, hemos estado hablando acerca del poder de nuestras palabras. Y hoy quiero centrarme en el tema de que nuestro pasado, las cosas que vivimos como niños, en nuestra adolescencia, aún en nuestra juventud, crea en nosotros palabras ya sea positivas o negativas. And one of the things that I think is very important that Joyce Meyer writes is that our past creates either positive words or negative words for our future.
Una de las razones por las cuales es difícil para nosotros como cristianos controlar nuestro enojo o nuestras palabras duras que vimos la semana pasada es por nuestro pasado. Es porque personas adultas como los que estamos aquí hemos sido abusados desde pequeños, verbalmente o lo que sea, emocionalmente también, o hemos sido maltratados. Usted ha escuchado en inglés, hay una frase que dice: piedras y palos me duelen, pero palabras nunca me llegarán. Y esa frase es tan absurda y es una mentira, porque el decir que las palabras no nos llegan quiere decir que somos hechos de piedra. Y es una mentira, porque todos tenemos emociones, y esas emociones a través de los años nos hacen en una persona negativa o en una persona positiva. One of the reasons why I think that we have problems controlling our anger and harsh words is because of our past. You know, we are all adults. We all went through childhood and adolescence, but if you were mistreated or abused as a child, you know, that sticks with you. And as you grow older, you start to develop either a positive or a negative outcome. You know that phrase, sticks and stones? Sticks and stones, se me fue ahora. Sticks and stones may hurt, but words will never hurt me. And that phrase is such a lie, because we are made of heart. We all have emotions. Y no importa, iglesia, qué tan buena persona tú puedas ser. Ustedes han visto esos túneles. Es un cono que usted lo pone en su motor y le echa aceite para que no se vaya a tirar. Es un túnel, ¿verdad? Y el aceite se va así. Imagínese que ese túnel está lleno de muchas cosas negativas. Usted puede ser una persona buena y quiera decir algo bueno, algo agradable, pero si su corazón no está sano y usted tiene esas cosas del pasado, al llegar al otro punto de ese túnel, va a estar pasando. Vamos a decir que el túnel está sucio. Usted no puede usar una aceite limpia y el túnel ese está sucio de tierra, porque al final va a llegar a ser sucio. De la misma manera, no importa qué palabras buenas queramos hacer, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay dureza, vamos a responder y nuestras palabras van a salir como fuertes, duras, impacientes. No importa si tú tienes un corazón bueno delante de Dios, pero otra vez, si hay orgullo, si hay enojo, resentimiento, cada vez que abres tus labios van a salir expresiones negativas, ¿verdad? Y de sentimientos negativos también. Y quizás tú no lo reconozcas, pero la gente alrededor lo reconoce. And you know, when you try to say something right and pleasing, if in your heart there is bitterness and anger and pride, take an example, a funnel, right? One of those funnels that you put on your motor and you want to put oil in it. But let's say that funnel was full of dirt. And so the funnel, the oil is clean, it's pure, but by the time it reaches to the bottom, it's gonna come out as dirty, right? So in the same way for us, you can start with, you want to say a right word, pleasing word, but by the time it gets through your soul, it's gonna come out as harsh words expressing negative traits and feelings, and you might not even recognize it, but other people around you will. Miren lo que dice Mateo 12:34. Look at Matthew 12:34. Dice, generación de víboras. Le está hablando a los hipócritas, a los fariseos. Le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. So Matthew 12:34, he's speaking to the Pharisees. He says, brood of vipers,
How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. ¿De dónde viene, de dónde habla la palabra, la boca? De la abundancia del corazón. Lo que hay en el corazón es lo que vamos a hablar. So where do our words come from? Come from our heart. And if in our heart we have resentment and anger, all we can speak of is resentment and anger. People who have this type of heart, they can't even tell the kids to take out the trash without sounding like a drill sergeant. Gente que tiene eso en su corazón y no puede simplemente hablar unas palabras buenas porque su corazón está lleno de esas cosas. Ni siquiera le puede decir a sus hijos que saque la basura sin sonar como un sargento. Y quizás estas personas se sientan mal porque no quieren escucharse de esa manera, no quieren ser impacientes, no quieren irritarse con sus seres queridos y amigos, y se sienten mal. And people that feel this way, they feel bad because they don't want to be that way. They don't want to be irritable and impatient. But that's what's in there. Y si en tu niñez, en tu adolescencia, tú tuviste sea padres o hermanos, amigos que te maltrataron, ya sea con palabras, comienzas desde niño a llenarte tu corazón de odio, de resentimiento, de desconfianza. Comienzas a ser duro hacia otras personas. Y eso necesita pasar por un proceso de sanidad por el Señor. And in your past relationships, it could have been a parent, a sibling that maybe mistreated you, abused you verbally, said strong stuff against you, but in your heart you start developing this hatred, the resentment, distrust, and anger and hostile against people. And that has to go through a healing process in the Lord. Y ese proceso de sanidad solamente se puede comenzar y pasar a través de pasando tiempo en la palabra de Dios y en comunión con Él. And that healing process only comes through getting in the Word of God and having that fellowship with the Lord. And even in some cases, you might have to go to a Christian counselor. And another thing, you have to work against this negativity. Entonces, no solamente en su palabra, pero hay casos donde tienen que ir a consejería cristiana. A veces no podemos hacerlo solo, sino tienes que tener a alguien que esté caminando contigo, enseñándote cómo se sana el corazón. Y otra cosa es trabajar en contra de negativismo, de la negatividad. Ahora vayamos a Mateo 11. Let us go to Matthew 11:29. Mateo 11:29. Quiero que veamos acerca de lo que Jesús nos encomienda que llevemos su yugo. Mateo 11:29 dice lo siguiente. Matthew 11:29 says the following. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprender de mí. ¿Que soy qué? Soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Una de las cosas que yo pienso que Jesús se refería es nuestras emociones. Cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, son nuestro corazón. Quiere decir nuestras heridas,
nuestros dolores del pasado, nuestras palabras duras que hemos desarrollado como personas, como adultos, podemos dárselas a Jesús y llevar su yugo de Él. O sea, intercambiar, ¿verdad? Porque el yugo del Señor nos dirige a esa sanidad. Y otra cosa muy importante, Jesús dice, soy manso y humilde de corazón. La gente piensa que el ser manso es ser débil. Y ese es un error. Jesús nunca fue débil, pero fue manso al mismo tiempo. El ser manso no significa que permites que toda la gente te pisotee o que seas un trapo ahí que la gente te esté pisoteando, no. No significa que no debes de hablar cuando es tiempo de hablar para ofrecer sugerencias o corrección. No significa que le permites a tus hijos ir sin disciplina y no tener ese imbalance y irte al otro extremo, no. Al mismo tiempo que seamos mansos, que seamos nobles, que seamos tiernos, a la misma vez debemos que ser firmes en nuestras decisiones y en nuestra manera en cómo tratamos con otra gente, ¿verdad? And so when Jesus is telling us to carry his yoke in Matthew 11:29, I think one of the areas that we are to submit is our hearts, our wounds, our hurts, our past, because his yoke is easy and it leads us to that healing. Another thing to note is that God, his yoke he is gentle and lowly in heart. He is humble. Meekness does not mean weakness. Meekness does not mean that you let people trample over you like a mat. It doesn't mean that you don't speak up to offer correction or suggestions. No, it doesn't even mean that you don't discipline your children when you are supposed to discipline them. It's not an imbalance. You're not supposed to go to the other extreme. But it's at the same time being gentle and meek and firm at the same time. Y otra cosa, amada iglesia, cuando usted sabe un atleta, cuando un atleta se lastima, vamos a decir su pierna por un deporte y se sana, ¿verdad? Toma el tiempo que necesita para sanarse. ¿Usted cree que ese atleta simplemente deja de entrenar esa parte de su pierna? ¿O usted cree que lo entrena aún más para no volver a lastimarse en esa área? Se vuelve a entrenar, ¿verdad? Para que esos músculos no se vayan a lastimar otra vez. Y de nosotros mismos significa que aun cuando hayas sanado en tu corazón, no significa que ya estás sano y listo. Significa que debemos de, aún después de la sanidad, debemos de ser diligentes en seguir hablando cosas positivas, seguir hablando la palabra de Dios en nuestras vidas. And so another thing is an illustration that I want to give is when an athlete gets injured, and let's say he injures his thigh and he heals. Do you think that he stops training his leg so that he doesn't get hurt again? Or do you think that he even more trains that area of his body to not get hurt again? So he continues to train so that he doesn't get hurt. In the same way for us, when we are healed in our heart, when we receive healing from the Lord, we have to continue to tame the tongue and continue to speak diligently positive things. Porque déjenme decirles algo, que de la misma manera en como usted toma años para desarrollar unas palabras negativas, toma tiempo para desarrollar palabras positivas. Because in the same way that you develop these negative words in your life, it takes time to develop positive words as you speak. It might take weeks. It's not going to change just because you come here on Wednesday nights and you expect it for you to just start speaking positive. No, it's going to take time and effort.
Puede tomar semanas, meses, aún hasta años para algunos. No va a cambiar usted simplemente por el venir aquí los miércoles y escuchar este tema del poder de las palabras. Va a tomar tiempo y va a tomar esfuerzo para poder cambiar. Alguien dejó su celular acá. Otra cosa, iglesia, debemos de destruir esas cosas negativas. Usted sabe que antes de poder atar al hombre fuerte, tenemos que destruir. Antes de poder atar, ¿verdad? Tenemos que destruir toda artimaña. Y esas cosas negativas son pensamientos que digan cosas como, no soy lo suficiente bueno. Nunca voy a emprender nada en la vida. Algo debe de estar mal conmigo. Ese tipo de cosas se tienen que destruir porque son mentiras del enemigo. And we must destroy strongholds of negativity. You know, some of us have to destroy these thoughts of I'm not good enough, thoughts of I'm never gonna amount to anything, thoughts of I must be doing something wrong or something's wrong with me, because those are lies and they must be destroyed. Why do we think this way? ¿Por qué pensamos de esta manera? Yo pienso que cada uno de los que estamos aquí hemos llegado a pensar de esa manera, incluso lo hemos dicho. I think each one of us here, we've thought this way, and we've also maybe we've talked this way. But it's because in your childhood you have developed that unconsciously in your emotions, and you grew up with negative things. You grew up with negative things happening to you, negative things said to you. You grew up in a negative environment. Negative people did negative things, and that's why you grew up like this. And that just became a habit. ¿Por qué? Porque significa que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, usted creció quizás con gente negativa hablando cosas negativas de usted. Creció en un ambiente negativo. Quizás usted creció gente negativa haciendo cosas negativas y eso se convirtió en un hábito. Y ahora usted lleva esos hábitos con usted que son negativos. La gente no es negativa simplemente porque llegó así. Eso toma tiempo para desarrollarse. And people don't just become negative from nowhere. It takes time. They develop it. And so, you know, when positive things, I don't know if you've heard that negative things happen to negative people. Yo no sé si usted ha escuchado que cosas negativas le sucede a gente negativa. Usted, gente, ha escuchado que cosas le pasan, o sea, la gente negativa atrae cosas, circunstancias malas. Una persona que siempre piensa, ay, las cosas siempre me suceden a mí porque nada peor puede pasar que esto. Siempre me sucede a mí, es mi suerte. ¿Verdad? Ya con esa mentalidad de que algo malo va a pasar, está esperando algo malo que pase. Y ese hábito es lo que se tiene que destruir y comenzar a construir hábitos nuevos. Y vamos a ver una escritura de dónde se debe de comenzar. So, in the same way that positive things happen to positive people, negative people draw negative circumstances. You know, a negative person who thinks, oh, bad things always happen to me. What could be worse than this? It always happens to me. This is just my luck. Well, if someone thinks that way, it's going to happen because they're awaiting for something negative. So let us look at a verse in Philippians 4:8 where it tells us where we should start. Filipenses 4:8. ¿Dónde debemos de comenzar en nuestra postura? ¿Dónde se comienza? So Philippians 4:8 says, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, dice, ¿cómo termina? Filipenses 4:8. En esto pensad. ¿Dónde comienza nuestra positividad, nuestra negatividad? En nuestro pensamiento. Si nosotros nos pasamos pensando
meditando en todo lo verdadero. Lo verdadero es lo que Dios dice de nosotros. En todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Ustedes creen que vamos a vivir de una manera negativa o positiva? Positiva, porque estamos pensando en cosas verdaderas. Lo opuesto de lo que la sociedad habla, lo opuesto de lo que la gente quizás diga de nosotros, de lo que la gente había dicho de nosotros, de nuestro pasado. Eso lo debemos de borrar y comenzar a pensar lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que Dios dice de nosotros. Y eso cambia nuestra manera no solamente de pensar, sino nuestra manera de actuar también. Porque el pensamiento positivo se convierte en una acción positiva y en una expectativa positiva. Me atrevo a decir que aún la gente negativa es la gente con menos fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si una persona negativa está esperando cosas negativas, no puede tener fe en lo bueno que ha de porvenir por Dios. Una persona positiva, incluso yo pienso, es la persona que puede vivir con fe. Una persona que es justa, el justo por la fe vivirá. Y esa persona es la que le agrada a Dios. Incluso me atrevo a ir al siguiente nivel que dice: una persona negativa no le agrada a Dios. Porque el negativismo para Dios es un boo, ¿verdad? Positividad. And so Philippians 4:8 tells us that it starts in the mind. If you start thinking on whatever is true, noble, just, pure, whatever is lovely, of good report, then you will start to act on these good things, on positivity. Otro punto importante antes de ir al último punto es que hay gente también que la gente negativa es la que menos puede recibir instrucción y confrontación y ¿cómo fue? La crítica constructiva, ¿sí? Una persona que es negativa, en lugar de recibir esa exhortación, esa confrontación, ese ánimo, en lugar de recibirlo, lo que hace es se aparta, se endurece, porque en su corazón hay dolor, hay lastimaduras del pasado. Pero una persona que ha sido sanado o está en el proceso de sanar, no se ofende si le llaman atención bíblicamente, no se ofende si le exhortan en amor, porque esas heridas ya no están abiertas. Esas heridas del pasado ahora llegan a ser una manera para ser construidos sobre esa palabra. Segunda de Timoteo 4:2. And another point, church, is that a person who has hurt in their lives, in their hearts, is a person who cannot take criticism, constructive criticism, or exhortations or confrontations biblically in love. The person that has a wound from the past, they take this criticism as an offense, and they just shut themselves out and they close themselves. But a person who has been healed or is in the process of being healed, they use this as a good, and they grow from this. 2 Timothy 4:2, 2 Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el trabajo de un pastor, de los líderes de la iglesia? Reprender, redarguir, exhortar. Otra parte de la Biblia dice en amor, pero aquí dice con toda paciencia y doctrina. Entonces este es el deber
de los líderes, de los pastores también de la iglesia, el poder hacer eso. Y cuando eso se hace en amor, la persona que recibe esa exhortación, esa reprensión y su corazón está sano, lo va a recibir de una manera constructiva y va a ceder a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? And so 2 Timothy 4:2 says, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. One of the important qualities or things that a preacher or a pastor or a spiritual leader has to do is this: to rebuke, convince, exhort in love. Another part of the Bible it says with love. But when we do this as a church leader, and when we call the attention to someone who has still pains from their past, this person will just close themselves out. But if the person has been healed, they will yield to the Word of God and they will grow. Ahora, quiero que vayamos a nuestro último pasaje de la Biblia que vamos a ver esta noche. Está en Números capítulo 14. And we're going to go to our last scripture in Numbers chapter 14. I want to give you this verse because this chapter, because I want you to see. And we're going to, Numbers 14. Incluso si usted quiere leer toda la historia, está en Números 13. Comienza desde el Números 13 hasta el 14. So Numbers chapter 13 to 14, we're not going to read it, but I just want to give you the reference because it talks about the 12 spies. Most of you all know the story. The 12 spies went out. 10 came out with a negative view, and 2 came out with a positive view. No lo vamos a leer, yo siempre quiero darle esa referencia porque quiero que veamos, muchos de ustedes ya saben esta historia, pero son 12 espías, 10 regresan con una perspectiva negativa y 2 regresan con una perspectiva positiva. Los 10 que vienen con una perspectiva negativa fueron intimidados y derrotados en su mente. Se dan cuenta que aún no habían llegado a la tierra, nunca pelearon con los gigantes, nunca fueron ahí para estar con la gente, simplemente fueron a tener un racimo de uvas, pero ellos escogieron el no ver las cosas de una manera positiva. Y Dios no quiere que nos enfoquemos en lo negativo ni en las cosas malas. En contrario, los 2 espías, José y Caleb, ellos vieron de una manera con fe, con coraje, sabiendo que Dios a su lado podían conquistar. Dios quiere que magnifiquemos lo bueno de una circunstancia, que seamos optimistas, que demos un reporte bueno. Aunque hayan miles de razones por las cuales dar un reporte malo, que veamos las áreas buenas y demos ese reporte y digamos, con Dios podremos conquistar esta tierra. No importa qué mal sea nuestra situación. And you see these 10 negative spies, they were intimidated and defeated in their minds. Because they didn't go out to battle. They didn't physically fight. It was in their mind that had already been defeated. They chose not to see the positive aspects of that promised land. And you see, God does not want us to focus on the bad, but He wants us to magnify the good, to be optimistic, and to give a good report, like Caleb and Joshua did, no matter how bad our situation is. Cada uno de nosotros hemos enfrentado o vamos a enfrentar situaciones donde le vamos a poder dar vuelta a la situación y ver todas las cosas malas. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en lo positivo y ver que con Dios vamos a poder triunfar y no hablar negativa acerca de la circunstancia. Porque no importa qué tan fea sea la situación,
el usted hablar negativamente no va a cambiar la cosa. Al contrario, se va a empujar más en la negatividad y va a caer en un hoyo de negatividad y va a empeorar la cosa. Cuando usted comienza a quejarse con otros, su oración, incluso su oración ya no comienza a ser una oración de agradecimiento, sino una oración de queja, una oración de murmuración hacia Dios, y eso simplemente empeora las cosas. And so it doesn't matter how bad your situation is, our situation, you're going to go through situations where you could look around and find 1,000 reasons for to speak against it, but look for the good things. Speaking negatively will not change things. It will only push further into negativity. And you're just going to fall into this hole of negativity. You'll start to complain to others. You'll start to use your prayers instead to worship and praise and thank God. You'll start to use your prayers to moan and murmur against God. And that just makes things worse. But on the other hand, if we're just honest and we say to God, God, I'm hurting right now because of my situation, but I know you have a great plan for my life. I believe you're using the situation for my good. I trust that you will turn it around and make it a blessing in my life. That's when we start speaking positive about our situation. And we should talk about our problems. Talk to God. Talk about your problems to an immature friend. I'm not saying that we should deny reality, but we should speak to them. But the goal should be to make things better, especially if it has to do with someone that has wronged you or you have wronged. To better that communication, to make things better. Pero a lo contrario, si nosotros somos honestos con Dios y le decimos, Señor, estoy lastimado por la circunstancia que estoy viviendo, pero yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Yo creo que tú estás usando esta situación para mi bien. Y yo confío que tú lo puedes voltear y hacer algo, una bendición de esto en mi vida. Yo lo creo. Y de esa manera estamos hablando de una manera positiva en nuestra situación. Habla de tus problemas. Háblale a Dios de tus problemas. Si tienes que hablarlo con alguien, habla con un amigo maduro en la fe, con quien puedas confiar, con la meta de mejorar las cosas, ¿verdad? Y especialmente si se trata de alguien que has ofendido o te ha ofendido, con la meta de mejorar esa relación. Ustedes saben por qué los 10 espías se intimidaron y dijeron que no podían. Yo pienso que fue por la duda y el temor. Y cuando nosotros nos movemos en duda y temor, nos dirige a hablar negativamente acerca de una circunstancia. Y el resultado de esos 10 espías fue que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Y saben cuál es el resultado cuando hablamos en negatividad? Nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. El simple hecho de hablar negativamente, nos perdemos de bendiciones de lo que Dios tiene para nosotros. Y nunca conoceremos porque hablamos de esa manera. Pero al contrario, Caleb y Josué, ellos tuvieron fe, creyeron en Dios y eso los dirigió a hablar positivamente. Y el resultado fue que ellos dos pudieron entrar en la tierra prometida. Y cuando usted y yo hablamos y pensamos positivamente, recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. One of the reasons why I think that these 10 spies did not enter the promised land was because they doubted and they feared. And when we move in doubt and fear, it leads us to speak and think negatively. And the result is that these 10 spies did not obtain the blessing of seeing the promised land. And when we speak negatively and think negatively, we miss out on the blessings that God has for us, for our marriage, for our future, for our kids. But when we move in faith and courage, that leads us to speak and think positively, which in the result
it allows us to enter in the blessings that God has for our lives. Amen. And how many of us want those blessings? ¿Y cuánto de nosotros queremos esas bendiciones que Dios tiene? Y esas bendiciones, iglesia, otra vez, son dos puertas. La puerta de la positividad, de hablar palabras positivas, cambiar nuestros hábitos de cómo hemos sido, cómo nos crecieron, de cómo nosotros crecimos, y cambiarlos, destruir, es derrumbar esas artimañas del enemigo, esas paredes, murallas, y convertirlo en pensar en todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, cosas que son dignas de admirar. And when we choose, and I say choose because to be positive, it is a choice. To choose to destroy those strongholds, and you choose to change your habits of how you grew up, and you start to choose and think on the good things, the noble, the pure, the truthful things that God has for you, you will receive the blessings that God has prepared for our lives. Amen. Les invito a ponerse sobre sus pies. I invite you to stand with me. Yo no sé si el Señor, yo sé que el Señor ha hablado a nosotros a través de esta palabra. I know that God has definitely spoken. He spoke to me. Incluso un pequeño testimonio de esto, referente a esto, al preparar esta enseñanza, y en la tarde fui a caminar con mi esposa y las niñas, y le dije a mi esposa, ¿sabes? Hay algo de mí que tú no conoces, nunca te he dicho. Le dije, tú sabes que una de mis áreas de inseguridad, y le dije, es la manera en cómo yo camino. Y al contarle eso, el Espíritu Santo me reveló en mi corazón que fue porque al crecer, mis hermanos y mi familia me hacían burla por cómo yo caminaba muy lento, y caminaba muy robusto. Entonces eso se marcó en mi mente, se marcó en mi corazón, y eso desarrolló en mí una desconfianza en mí, que es algo que aún hasta el día de hoy apenas me di cuenta de eso. Pero cada uno de nosotros tiene áreas de nuestra identidad, áreas en cómo hablamos, cómo pensamos, que ha sido marcada por nuestros padres, hermanos, abuelos quizás, que tenemos que destruir y dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Something that I want to share with you that I just learned about today, a small testimony. When I was preparing this teaching, I realized that I told my wife when we went on a walk today with the girls, I said, there's something about me that you don't know. I said, it's the way that I walk. I'm insecure in the way that I walk. And right then, the Holy Spirit just kind of nudged me, and he said, it's because of your past. And I remember when growing up, my brothers, and actually my dad as well, they would make fun of me because of the way that I walked. I walked too slow and too robust. And so that just stuck with me unconsciously. That still affected me. But I want to share that because each one of us, we might struggle with something from our past in our identity and how we look ourselves, the way we talk, the way that we think, things that have been engraved in us. Amen. And the way negativity things, the way words that we say, it just that we need the Holy Spirit to continue to work in our lives and mold us according to His will. Así que me gustaría invitarle en esta mañana, esta tarde, que usted sea franco, sea sincero. Si el Espíritu Santo le ha revelado algo en un área donde usted quizás son las palabras duras que usted tiene contra su cónyuge, sus hijos. Quizás usted fue maltratado, le dieron apodos, le dieron sobrenombres, le dijeron que no era suficiente bueno, lo que sea, cualquier palabra del pasado y que todavía está ahí. Me gustaría retarle en esta noche que usted se lo entregue al Señor
Y que usted se dé cuenta si todavía hay amargura o falta de perdón en su corazón. Que usted en esta noche permita que el Espíritu Santo le revele algo. Y si usted siente que no hay nada ahí, diga: yo soy perfecto, yo no tengo nada ahí. Es porque tiene un corazón duro y necesita ser transformado. Que el Señor le dé un corazón de carne, no un corazón duro. Si usted nunca ha llorado por años, porque tiene un corazón de piedra, tiene usted. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo le consuele. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No dice bienaventurados los duros de corazón y los que nunca han llorado. No, es bueno entregarle al Señor lo que hay en nuestro pasado para que Él comience a obrar. Amén. Vamos a orar. And so I want to challenge. Comiencen a orar, iglesia. Pidan al Espíritu Santo que les revele. I want to challenge you, church, this evening. Whatever's in your heart, whatever the Holy Spirit has been talking to you, anything from your past, any identity issues that you have, anything that your parents, siblings might have inflicted upon you. Maybe it's words. Maybe it was the way that the tone that they said it to you. Maybe it's they gave you a name, a proname that is just stuck with you. It's just in the back of your mind, and you have bitterness and hatred, or maybe a lack of forgiveness. This evening I want to challenge you to just be sincere and give it over to the Lord. Because your past will affect the way that you speak and the way that you think. Comience a decirle al Señor: Señor, yo no quiero que mi pasado afecte mi presente y mi futuro, Señor. Cualquier palabra, Señor, que hayan en mi pasado, que se han quedado conmigo, hoy quiero perdonar a aquellos que me han infligido, Señor, dolor desde mi niñez. Me pusieron apodo, se burlaron de mí, Señor. Y eso no es de débiles. Incluso Jesús, tú dijiste que seamos mansos, que seamos humildes de corazón. Y el ser humilde de corazón es reconocer, Señor, nuestra necesidad. Reconocer, Señor, que somos personas imperfectas, personas que necesitan de tu consuelo, personas que necesitan de tu sanidad de nuestro corazón para poder hablar positivamente, para poder pensar positivamente, cambiar hábitos, Señor, de cómo hemos sido en el pasado, para poder ser de bendición. Lord, so now we want to give over to you, Lord, these thoughts, these feelings of our past, and Lord, of declaring any harsh words, we give them over to you, Lord. Maybe it's bitterness or hatred in our hearts or lack of forgiveness. We give it to you now, Lord. We pray that you would continue to speak to us and help us to give you everything and be humble and meek and be sincere about what's in our hearts. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because what is in our hearts, our mouth will speak. And we want to speak positively, Lord. We want to be a blessing to those around us. We want to change our bad habits and change them for good habits, positive, to look at life in a positive view. Be optimistic, Lord. Not deny reality, but be optimistic that you have something good in for us. Y Señor, cambia nuestra perspectiva de pesimista a optimista, Señor. Cambiar de negatividad a positividad, Señor. No negando la realidad, sino reconociendo que contigo todo es posible y que tú tienes algo en mente bueno para nosotros, Señor. Hoy escogemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo noble, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza. En esto queremos pensar. And Lord, we want to choose. We choose today to think on the positive things, on the truth, on the honest, on the noble, on the pure, on the trustworthy, anything that's worthy of praise. We want to think of these things. And we thank you. In Jesus' name, en el nombre
de Jesús pedimos. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.